recuerdo anatómico del sistema nervioso, lo que nos toca ver, siempre con una aplicación a la clínica. Vamos a revisar lo que es la exploración neurológica y finalmente vamos a analizar casos clínicos. Comentarles que los casos clínicos ya están en la plataforma virtual. Son casos clínicos que tienen que revisar. Y de cada caso clínico tienen que desarrollar 4 preguntas que se han establecido. Entonces, por favor, una vez que puedan, bueno, accedan a la plataforma y cualquier dificultad me comunican para poder solucionar. Ya vimos esto del sistema piramidal, es uno de los más importantes en lo que se refiere a la función del sistema nervioso. Y haciendo un recuerdo, nuevamente vemos aquí un cerebro. Este es un espécimen real, donde está dividiendo las diferentes áreas en las cuales se encuentra. Por ejemplo, tenemos esta área, o este lóbulo, que se llama el lóbulo temporal. Si se ve la flecha, por favor, me dice. Este otro lóbulo que es el lóbulo frontal. Por detrás del lóbulo frontal está el lóbulo parietal y en su polo posterior se encuentra el lóbulo occipital. Entonces, temporal, frontal, parietal y occipital. Si ustedes se fijan, por donde va mi flecha es la cisura central o de Rolando. Y en la parte inferior, que atraviesa desde la parte anterocaudal, y es una diagonal, está la cisura lateral o la cisura de Silvio también se llama. Bien. Este es otro corte, y acostúmbrense a los cortes del cerebro para el recuerdo anatómico. Cuando hablamos de lo que se llama, es un corte sagital o por la línea media. Entonces a este nivel tenemos esta imagen, que es como una gran coma, que es el cuerpo calloso. Si se fijan, bueno, del cuerpo calloso hacia adelante, esto es el lóbulo frontal. Por encima, a este nivel está el lóbulo parietal. Hacia atrás el lóbulo occipital y se ve parte del lóbulo temporal. Entonces el sistema piramidal va a tener, son vías aferentes o 3 vías descendentes. Esto quiere decir, son las neuronas que van a enviar sus prolongaciones a la distancia. En este caso, puede ser al tallo cerebral, a la médula, dependiendo, ¿no? 3 vías importantes entonces descendentes. El fascículo vestíbulo espinal, el retículo espinal y el piramidal o córtico espinal, que es el que vamos a revisar ahora. El sistema piramidal es un fascículo que se desprende o que nace a nivel de la corteza cerebral. En los 2 lóbulos principales, que son el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. El lóbulo frontal es el que más cantidad de neuronas proveen a esta vía o a este sistema. Está, por tanto, el área motora primaria, el área premotora, el área motora suplementaria y el área motora del cíngulo. Entonces, del lóbulo frontal tenemos 4 áreas de toda la extensión del lóbulo frontal que proveen o que dan neuronas a este sistema piramidal. Y del lóbulo parietal, el área somestésica primaria. O sea, ahorita vamos a ver esquemas. Esta es una imagen de un corte histológico, un esquemático, ¿no? Donde vemos las diferentes capas de la corteza cerebral. Este otro es más claro. Vemos la primera capa, que histológicamente es la capa granular externa, o perdón, la capa molecular. La segunda es la capa granulosa externa. La tercera es la piramidal externa. La cuarta es la granulosa interna. Y la quinta capa es la piramidal interna.
La capa más importante que proporciona fibras o sus prolongaciones a esta vía es la quinta capa, donde están las células piramidales internas, ¿no? Posteriormente viene la sexta capa, que es la capa multiforme. Entonces, esta diapositiva es muy importante. El origen del sistema piramidal en la corteza cerebral, principalmente en su quinta capa. Por eso se llama sistema piramidal, porque el origen de estas células son, o perdón, el origen de esta vía son las células piramidales de la quinta capa, ¿no? Ustedes verán aquí las imágenes, son como unas pirámides, y de ahí emergen las neuronas con sus prolongaciones para poder conformar este fascículo o vía. Bien, aquí tenemos un esquema de lo que es el cerebro en su porción externa. Y fíjense, esquemáticamente tenemos el surco central. Perdón. Aquí tenemos el surco central o de Rolando. Delante del surco central está el área 4 o motora primaria. Delante del área 4 primaria, motora primaria, se encuentra el área premotora. Fíjense, el área número 6. Tenemos también por detrás de lo que es la cisura central, el área somatosensitiva primaria. De acuerdo a la numeración de Brodmann, es el área 3, 1 y 2, que es el área sensitiva primaria. Entonces, principalmente de esta región o de esto que está pintado en esta diapositiva, es de donde van a emerger esta gran vía que es la vía piramidal, ¿no? En la corteza cerebral. Visto de la cara interna, tenemos el cuerpo calloso, acuérdense que es como una gran coma, y hacia adelante todo esto es el lóbulo frontal. El lóbulo parietal es más pequeño, y hacia atrás tenemos el lóbulo occipital, y en la parte caudal y medial tenemos el lóbulo temporal. Entonces, su porción anterior, aquí tenemos que ubicar primero la línea o la cisura central. Esta es la cisura central. Por delante está el área 4 o área motora primaria. Por delante del área 4 está el área 6, que es el área premotora. Y por detrás de la cisura central se encuentra el área somestésica primaria con las áreas de Brodmann 3, 1 y 2. Entonces, todo esto constituye el origen de la vía piramidal. Esta vía piramidal o córtico espinal o córtico medular tiene diferentes sinónimos, es lo mismo. Va a atravesar la sustancia blanca, va a descender a la cápsula interna. La cápsula interna va a tener un brazo anterior y un brazo posterior. Esta vía va a ir por el brazo posterior. Va a llegar a lo que es el pedúnculo mesencefálico. Posteriormente se dirige a la protuberancia y va a descender por el bulbo raquídeo, formando lo que se llaman las pirámides vulvares, decusándose o cruzándose esta vía en un 85% de sus fibras. Bueno, espero que pueda verse bien este esquema. Esta es la corteza cerebral. Nuevamente, desciende a través de la sustancia blanca. Este callejón que se encuentra entre el tálamo y los núcleos grises, aquí el globo pálido y el putamen, se llama cápsula interna. Acuérdense que va a ir por su brazo posterior. Tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior, la cápsula interna. Va a seguir descendiendo. Esto es el mesencéfalo. En su parte más anterior o ventral se llama, en su tercio medio y lateral, va a pasar esta vía en lo que se llama el pedúnculo cerebral del mesencéfalo. Va a seguir descendiendo en su porción ventral de la protuberancia. Esta es la protuberancia. Y finalmente va a seguir descendiendo hasta llegar a lo que es el bulbo raquídeo. Fíjense, a nivel de estos tres segmentos, la protuberancia, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, pero aquí vemos esquemáticamente cómo a medida que desciende esta vía, va desprendiendo fibras nerviosas a núcleos propios de estas estructuras del tallo cerebral, ¿no? Sigue descendiendo y vamos a tener
una decusación, hemos dicho del 85%, después del bulbo en su porción inferior, para llegar a lo que es el cordón lateral de la médula, como está en este esquema, y otra porción en menor cantidad, sería el 15%, va a seguir en forma directa para seguir descendiendo a lo que es el cordón anterior de lo que es la médula espinal. Pero si se fijan, a medida que desciende por la médula espinal, finalmente hace una decusación ya estando en la médula esta vía para llegar al lado contralateral. Finalmente, todas las fibras hacen una decusación. La mayor cantidad lo hace a nivel del bulbo raquídeo y una menor proporción lo hace a nivel medular. Bien, es importante también recordar en esta diapositiva que en el bulbo raquídeo el engrosamiento o la acumulación de estas fibras van a formar lo que se llaman las pirámides vulvares. Aquí tenemos otro esquema. Esta es la corteza cerebral, esta es la vía, cómo van las fibras nerviosas desde la corteza, desde el área, o perdón, desde la quinta capa de la corteza cerebral, se van desprendiendo las neuronas a través de sus prolongaciones, que son los axones en este caso, y descienden lo que es la sustancia blanca, la cápsula interna, para llegar al tronco cerebral, que aquí no lo vemos, pero su lugar, digamos, de meta o de llegada final es la médula. En este nivel se va a interconectar con una neurona para poder formar la segunda neurona, y la segunda neurona es la que va a ir hasta el músculo donde va a ejercer su acción. Entonces, toda esta primera parte corresponde a la primera neurona. La primera neurona, acuérdense también de esto, es aquella que está ubicada a nivel central. La segunda neurona es la que sale del nivel central, ya sea del tallo cerebral o de la médula espinal. En este esquema vemos a la médula en un corte axial y aquí tenemos el cordón lateral, donde vemos el tracto córtico espinal lateral. En su gran mayoría es el que ha producido la decusación y se ubica en esta porción que es lateral y posterior al cordón lateral. Y la otra porción en menor cantidad es el tracto córtico espinal anterior, que se encuentra en el cordón anterior, medial a la comisura anterior de la médula espinal. Bien, los impulsos nerviosos para los movimientos van a propagarse a través de estas neuronas, ¿no? Y va a haber por eso una neurona motora superior y una neurona motora inferior. Todas estas van a estar en la corteza cerebral, ¿no? Hemos indicado, en su mayoría en el área frontal o presolándica y una minoría en lo que es el área parietal. La motora inferior se extiende desde los núcleos motores de los nervios craneales o a partir de la médula espinal, también de sus núcleos motores. Bien, nuevamente el esquema que habíamos revisado hace un momento, para que puedan también visualizarlo ustedes, ¿no? Este es otro esquema más sencillo, donde también en la anterior clase ya vimos, esta es la corteza cerebral, fíjense. De aquí descienden las fibras nerviosas a través de sus axones y en conjunto van formando fascículos o haces nerviosos, ¿no? Llega a lo que es el mesencéfalo en este esquema y aquí se ve el bulbo raquídeo o la médula oblonga también se llama, es otro denominativo del bulbo raquídeo, y fíjense cómo hace la decusación contralateral, ¿no? Para llegar a la médula al cordón lateral. Este es el fascículo córtico espinal lateral de la médula, que es puramente motor, y la otra vía que es directa. Bien, una vez que ya hemos entendido esta parte, tenemos cuál va a ser la función. Los haces córtico-espinales laterales principalmente van a tener que ver con los movimientos finos y precisos de las extremidades. Y la función de los haces córtico-espinales anteriores principalmente van a tener que ver con el movimiento del
el eje de nuestro cuerpo, en todo caso el cuello y el tronco, ¿no? Entonces, son las diferencias de función. Cuando están pasando esta vía por el tallo cerebral, lo que va a pasar es lo siguiente, van a dar fibras o van a haber conexiones de fibras nerviosas que van a ir a los núcleos de los siguientes pares craneales, el 3, el 4 y el 6, que son los nervios oculomotores, son los que tienen la función del movimiento de nuestros ojos en forma conjugada, ¿no? El tercer, el cuarto y el sexto par, o sea, el motor ocular común, el patético o coclear, o como se llama, y el motor ocular externo. También va a dar fibras a lo que es el nervio trigémino. El trigémino en su parte motora tiene una función de masticación. Otro grupo nervioso va a formar lo que es el facial, que tiene que ver con la mímica. El glosofaringio y el vago tienen que ver con los movimientos de la laringe, de las fauces, ¿no? De la glotis. Entonces, tiene que ver con la deglución, la fonación principalmente. Ahí está el reflejo tusígeno y el reflejo nauseoso. El espinal es un nervio que tiene que ver con los movimientos de la cabeza, inerva tanto al esternocleidomastoideo como al platisma, que es el músculo superficial del cuello, principalmente, ¿no? Y a los músculos de la región anterior del cuello. Y finalmente el hipogloso mayor, que inerva lo que es la lengua y produce, bueno, todos los movimientos de la lengua, y gracias a eso también podemos tanto alimentarnos, porque es parte de la digestión y también parte de la función de la fonación. Entonces, estos nervios tienen que ver con este fascículo córtico espinal, ¿no? La exploración motora, y aquí ya entramos a cómo vamos a revisar un paciente primero en la parte motora, porque si se fijan, la vía córtico-espinal es puramente motora, ¿no? Que no estamos analizando otra cosa, solamente es movimiento. Y bueno, cuatro cosas entonces, ¿no? El trofismo muscular, el tono muscular, la motilidad o la fuerza muscular, activa y voluntaria, y aquí faltarían los reflejos. Eso es lo que nosotros exploramos, ¿ya? Bien, nuevamente el recuerdo de lo que habíamos comentado. Se origina en la quinta capa, es contralateral por la decusación que hemos visto, y la última neurona es la vía motora final común. Dos haces, córtico medular y córtico nuclear. Esta vía piramidal, algunos lo dividen en estos dos haces. Córtico medular, toda la vía que va a llegar hasta la médula para unirse a la neurona que va a ir hasta el músculo. Y córtico nuclear, aquellas que se van a quedar en el tallo cerebral y van a ir a los pares craneales que les he mencionado anteriormente. Esto es un esquema de lo que son los hemisferios cerebrales con las diferentes áreas de Brodmann. Sería bueno que lo vayas repasando porque es importante la memorización. Así ustedes, es un ejercicio constante. Bien, otro esquema en este momento. Aquí está el cerebro, nuevamente la cisura central, la cisura lateral. Este es el área de presolándica, entonces el área motora primaria, el área 4. Aquí un corte coronal. Cuando hablamos del sistema nervioso y en realidad de anatomía de todo el cuerpo humano, siempre acuérdense que tenemos planos, ¿no? Plano coronal, plano sagital y plano axial. Son los tres planos en que tienen que acostumbrarse a ver todas las imágenes. Este es, por ejemplo, un plano coronal donde vemos desde la corteza el descenso a través de la cápsula interna y, bueno, toda la vía que ya hemos descrito, ¿no? Son unos cortes axiales esquemáticos, en este caso es del mesencéfalo, donde vemos los pedúnculos cerebrales y cómo pasa la vía a este nivel. He mantenido estas imágenes porque son importantes para mantener el tema de poder memorizar lo que está pasando, ¿no? Cómo va la vía. Bien, algunos compañeros de ciencia están conectando.
tenemos aquí sigue el descenso de la vía. Fíjense, esta es la médula oblonga y la decusación que se realiza para llegar al lado contralateral de la médula. Y el otro en forma directa para llegar al cordón anterior de la médula, ¿no? Una vez que están ubicados en sus lugares, ya sea cordón anterior o cordón lateral, van a conectar con la interneurona para llegar a lo que es las astas anteriores de la médula y de aquí emerger la segunda neurona motora, que es periférica y que va a llegar hasta el sitio de acción, que generalmente es un músculo. Aquí está la interconexión. Fíjense cómo la vía lateral llega y hace una interconexión con el asta anterior para posteriormente salir la neurona motora inferior. La directa es similar, solo que se hace contralateral, ¿no? Se hace la decusación, fíjense, y a partir de la decusación llega igual al asta anterior y de aquí emerge la segunda neurona motora. Bueno, el origen del haz córtico-nuclear no es de toda la corteza, está específicamente en la parte inferior del área motora primaria, como está aquí en el esquema. El área motora 4 en su parte inferior o caudal, cerca a lo que es la cisura, es de donde sale la vía córtico-nuclear. Este esquema es muy importante, fíjense, es un corte axial del cerebro. Yo sé que al principio va a ser muy complicado, pero a medida que vayamos repitiendo se les va a ir quedando estas imágenes y van a ustedes poder desarrollar o van a tener la capacidad de reconocer las diferentes estructuras que se tienen a nivel cerebral. Vamos a revisar tomografías y resonancias para que ustedes también puedan identificar áreas y puedan llegar al internado con un conocimiento adecuado para que puedan ustedes interpretar lo básico de lo que es la neurología, ¿no? Entonces, esta es la cápsula interna, fíjense, donde está este círculo, es prácticamente la rodilla de la cápsula interna. La cápsula interna tiene la forma de una V con cavidad externa y convexidad interna, ¿no? Entonces, medialmente, la línea media es esta, ¿no? O sea, la cisura interhemisférica y todo lo que se aleja de la línea media es distal y todo lo que se acerca a la línea media es proximal. Entonces, medialmente o cerca a la línea media, esta imagen celeste es lo que es el tálamo. Por fuera está la cápsula interna en forma de una V. La parte anterior es el brazo anterior. Tenemos la rodilla donde está el círculo y la parte posterior es el brazo posterior. Aquí, externo a la cápsula interna, tenemos los dos núcleos grises importantes, que es el globo pálido y el putamen, respectivamente. Bien. La segunda neurona, a nivel del tallo cerebral, va a emerger para conectarse a los núcleos. Dependiendo de la localización, si es mesencéfalo, por ejemplo, va a ir a los núcleos del motor ocular común y del patético, ¿no? En el bulbo, por ejemplo, va a ir a los núcleos del espinal, del hipogloso mayor. Estos son los diferentes núcleos que cuando veamos los pares craneales vamos a hacer la revisión anatómica, el recuerdo anatómico y la exploración. Bien, esto es a nivel del bulbo raquídeo, del hipogloso mayor. Y esta diapositiva es muy importante, tienen que memorizársela. Tenemos dos alteraciones en el sistema nervioso. Una es de tipo central y otra es periférica. Entonces aquí está la diferencia. La lesión de la neurona motora superior y lesión de la neurona motora inferior. Ahora ustedes ya saben cuál es la motora superior y cuál es la inferior. Si no han entendido, nuevamente repito, la neurona motora superior es aquella que está en el eje central y la neurona motora inferior es aquella que se desprende del eje central a través de una nueva neurona que interconecta principalmente a los músculos. Entonces, en ambos puede haber parálisis cuando hay lesión. Aquí tenemos la motora superior, es una parálisis de tipo polimuscular, ¿no? Y aquí la lesión de la neurona motora inferior es monomuscular o regional. Esto es sencillo.
Por ejemplo, tenemos un paciente que se lesiona el lóbulo frontal, entonces va a tener una parálisis de todo el hemicuerpo, pero si lesionamos el nervio radial, solamente va a ser una lesión específica de los músculos que inerva el nervio radial. Entonces, por eso es monomuscular o regional, mientras la otra lesión es más extensa, es polimuscular. Segundo, la atrofia muscular es por desuso en la lesión de la neurona motora superior. O sea, y la lesión en la neurona motora inferior es por atrofia temprana. Quiere decir que los datos de atrofia en la lesión de la neurona motora inferior van a ser vistas con mayor facilidad en pocos días, mientras que la anterior o la de su neurona superior va a ser vista a posterior. En la neurona motora superior no va a existir fasciculaciones. En la lesión de la neurona motora inferior sí se van a presentar fasciculaciones. Es un dato patomonómico de las lesiones de neurona motora inferior. La lesión de la neurona motora superior va a provocar lo que se llama el síndrome piramidal, mientras que en la neurona motora inferior va a presentar lo que se llama todo lo contrario, que es la areflexia principalmente, que es un dato importante para determinar si es piramidal o no. La hipertonía es un aumento del tono muscular que se va a presentar generalizado en las áreas de lesión, mientras que en la neurona motora inferior va a presentar hipotonía o atonía. Este estudio de la electromiografía es un estudio que evalúa los nervios y la función muscular. Entonces, cuando es una lesión central, esta va a estar normal. Cuando es una lesión periférica, esta se va a encontrar alterada. Bien, entonces, eso es muy importante que ustedes determinen los dos tipos de lesiones, ¿no? Aquí hay una clasificación de lo que es la exploración de la función muscular. Habíamos hablado que una de las formas de explorar clínicamente en lesiones de tipo piramidal, ya sea central o periférico, es la fuerza muscular. Y aquí tenemos, esta es una graduación de Oxford, ¿no? Que va de 0 a 5. Y aquí en 0, por ejemplo, es ausencia del movimiento y contracción. O sea, no existe ningún movimiento ni ninguna contracción. El número 1 es débil, contracción en una zona tendinosa, pero no existe movimiento. O sea, ustedes le dicen a la persona, mueva la mano, ¿no? Y no mueve, pero sienten que hay contracción muscular, entonces es un grado 1. Si es un grado 2, existe un movimiento, aparte de la contracción va a existir un movimiento, pero de desplazamiento sobre una superficie plana, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede recorrer la mano, puede recorrer el pie, pero sin vencer gravedad. En el grado 3, el paciente va a realizar el movimiento venciendo gravedad, pero con debilidad, ¿no? En el grado 4, va a oponer resistencia, pero no va a poder vencer. Cuando ustedes le dicen levanten la pierna y ustedes ponen su mano sobre la pierna poniendo fuerza, se le va a caer fácilmente la pierna a esa persona. Entonces quiere decir que es un grado 4. Vence gravedad, opone resistencia, pero no vence al explorador, ¿no? Y el número 5 es una respuesta muscular normal, o sea que tiene toda la fuerza adecuada, que puede oponer resistencia, incluso puede vencer, de acuerdo obviamente a su contextura física, ¿no? Otra de las escalas es la escala muscular de Dennis. Es muy similar, revísenla y pueden aplicar cualquiera de las dos en la exploración neurológica. Esta es la forma en que se explora neurológicamente. Siempre los debemos anteponer el ejercicio o la acción motora contraria. En el B, por ejemplo, fíjense cómo el explorador está viendo la fuerza muscular del bíceps. ¿Qué está haciendo? Le dice a la persona flexione su mano sobre el antebrazo, ¿no? Eso es lo que hace el bíceps. O sea, llevar el antebrazo sobre el brazo, en esta parte, ¿no? Y él que hace, sujeta la mano para evitar que logre esta acción. Entonces, aquí va a haber contractura en el bíceps y de esta manera se puede valorar lo que es la fuerza, si es normal o está disminuida, ¿no? Y así con todos los grupos musculares, los tibiales, los cuádriceps, los gemelos, todos los músculos
tenemos que ver la acción, o sea, tienen que recordar la acción que cumplen y oponer fuerza en su acción para saber si está normal. Bien, otro de los aspectos para la exploración neurológica del sistema piramidal es los reflejos, ¿no? Llamados respuesta de estiramiento muscular o ROTS, y es lo que se valora. Y este se gradúa en cruces, si se fijan, de 0 hasta 4 cruces, ¿no? Tenemos aquí que 0 es arreflexia, quiere decir que no existe respuesta cuando se busca el reflejo, cualquiera de los reflejos que estemos explorando, ¿no? Y posreflexia cuando está disminuido, una cruz. Dice respuesta ligera, disminuida, está presente el reflejo, pero es muy poca la respuesta. 2 cruces cuando es normal, cuando es un reflejo activo, cuando existe desplazamiento de la parte accionada por el músculo. 3, la hiperreflexia es una respuesta exagerada, aumentada. Y clonus es un reflejo marcadamente hiperactivo. O sea, quiere decir que aparte de la hiperreflexia, se mantiene con movimiento de respectivo por más tiempo, no solamente durante el que se ha producido el estímulo. Y aquí tenemos para que se pueda entender, por ejemplo, qué es un reflejo. Ustedes tienen que saber lo que es el arco de reflejo simple, ¿no? O sea, se estimula, por ejemplo, en el esquema, tenemos aquí a nivel de la rótula, ¿no? El reflejo rotuliano se llama. ¿Y qué va a hacer? Se golpea a nivel del ligamento, ¿sí? La respuesta esperada es la extensión, o sea, que patee el paciente, en este caso hacia adelante, la pierna, pero esto se va a producir porque al provocar el estímulo, esta va a viajar, ¿no? A través de sus receptores musculares hasta el asta posterior de la médula. El asta posterior de la médula va a interconectar con la neurona motora inferior, ¿no? Y esta va a emerger otra neurona que va directamente a lo que es el músculo. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? En este caso el cuádriceps, que va a hacer extender la pierna, o sea, patear la pierna, ¿no? El estímulo se produce en el ligamento, está el receptor ahí que es un sensitivo, recibe el golpe y inmediatamente manda la señal o manda el registro de lo que está recibiendo al asta posterior, se interconecta con la neurona motora inferior y este inmediatamente responde con la contracción del músculo cuádriceps y por lo tanto se produce la extensión de la pierna. Bien, son todos los otros niveles para explorar, el bicipital, el estilo radial, el tricipital, el patelar, el aquilio, que son los más importantes. ¿Para qué sirve la exploración de los reflejos? Nosotros cuando tenemos una alteración en esta exploración, podemos determinar el nivel de lesión. Como el bicipital, por ejemplo, si estuviera alterado, aumentado, disminuido, entonces sabemos que puede existir una lesión a nivel de C5 y C6. Es lo que corresponde, así sucesivamente todos. Aquí están algunos de los reflejos más comunes, el reflejo aquilio, fíjense cómo se puede explorar, y el reflejo tricipital también está. Bien, aquí están otros, un resumen de todos los reflejos. ¿Cómo debe explorarse? Algunos reflejos son patológicos, como es el Babinski en este caso. Fíjense cómo se realiza la extensión. Lo normal es que cuando se estimula la región plantar por la cara externa de lo que es la planta del pie, debe existir una flexión de los dedos del pie. Cuando es patológico, se presenta una extensión de los dedos, ¿no? Entonces, esto es signo de Babinski positivo y este es signo de Babinski negativo. Existen otros como el Homan, que consiste en comprimir intermitentemente el dedo medio de la mano y existe un fenómeno de contracción como queriendo hacer un pinzamiento con los dedos, el índice y el pulgar. Y el otro es golpear el pulpejo del dedo, igual intermitentemente, y produce el mismo fenómeno de cierre como pinzas, tanto del índice como del pulgar. Otros reflejos superficiales están el abdomino superficial, como se ve en esto, para ver niveles alterados de D7, D8 y D9, D10 y D11. Otro reflejo es el cremasteriano, que consiste en estimular la cara interna del muslo y
vemos una contracción de lo que es el testículo del mismo lado. Cuando no existe respuesta, bueno, suponemos una lesión a nivel central, ¿no? Reflejo cremasteriano, hay otros reflejos, el glúteo, el reflejo plantar y también el reflejo anal con los diferentes niveles de lesión. Si se fijan, el cremasteriano, por ejemplo, valora el nivel L1 y L2 a nivel medular. Algunas alteraciones atávicas se llaman, atávicas porque nosotros nacemos con estos reflejos. Por ejemplo, el chupeteo, cuando el recién nacido busca la teta o busca el pecho de la madre, entonces hace el chupeteo, ¿no? La prensión palmar, un bebé usted se le pasan los dedos por la mano y inmediatamente se sujeta de eso, ¿no? Seguimiento cuando el bebé puede buscar, o sea, seguimiento, búsqueda, ¿no? Ustedes rozan los labios a los lados de un bebé y este bebé busca. Donde el de Meyerson es cuando se golpea la glabela a nivel frontal y existe cierre de los ojos por este estímulo. Todos estos son normales en los recién nacidos o niños, ¿no? Hasta cierta edad, pero es anormal cuando se presenta, por ejemplo, en un adulto. Y están asociados normalmente a lesiones del lóbulo frontal. Este es el de Myerson. Aquí vemos otro tipo de alteraciones en cuanto al trofismo del músculo. Este es un músculo normotrófico. Y aquí por alguna lesión del plexo braquial, ¿qué es lo que pasa? Se reduce en volumen y entonces tenemos una atrofia de la masa muscular generalizada, ¿no? Aquí vemos la exploración del tono, que es palpando, tocando para ver la consistencia del músculo. Cuando hay lesiones de atrofia, por ejemplo, por algunas enfermedades como es la esclerosis lateral amiotrófica, cuando hay lesiones del nervio radial, como en este caso, entonces cómo se produce la reducción y la pérdida de masa muscular, y bueno, tenemos una atrofia que es visible. Bien, compañeros, hemos terminado esta primera parte. Yo les invito a que puedan revisar lo más ampliamente posible sus trabajos que se les ha dejado en plataforma. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Doctor, yo tengo una consulta. Dígame. No nos ha dado la contraseña para matricularnos para poder acceder a la plataforma, doctor. Si nos Ya. pudiera. Sí, sí, se les va a otorgar, no hay problema. Eso es subsanable. ¿Alguna otra consulta? ¿Está entendido? Doctor, una consulta. Sí, adelante. ¿Para cuándo va a ser esa tarea que nos ha dicho, doctor? Va el jueves, hasta el jueves tiene que estar. Lo que pasa es que ustedes individualmente revisen toda la teoría es muy amplia para poder aprender, pero a través de estos ejercicios ustedes van a poder revisar y mejorar sus conocimientos y sobre todo la aplicación, ¿no? Para que aprendemos anatomía, toda esta teoría es para poderla aplicar. Entonces, estos casos clínicos son sencillos y si ustedes van a entender, entonces vamos a poder resolver fácilmente. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Bien, entonces muy agradecido con todos ustedes. Queda pendiente lo de la matriculación, que lo vamos a resolver en el transcurso del día. Y el trabajo esperamos revisarlo hasta el día jueves, envíen todo. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Todas estas diapositivas se los voy a enviar para que recuerden. Y bueno, cualquier duda también pueden escribirme. Le voy a habilitar un nuevo número para que no sature mi celular. Entonces voy a enviarles otro número al cual pueden ustedes vaciar todas sus dudas, quejas, inquietudes, todo, ¿no? Y como solamente va a ser para la cátedra, entonces no hay ningún problema, pues solamente voy a revisar lo que ustedes mencionan. ¿Está bien? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor.